James me abrazó y deslizó su mano desde mi espalda a través de mi cintura y la metió en mi bolsillo trasero, inclinándose para besarme en la mejilla. Nos quedamos así, en nuestro jardín delantero recién cortado, mirando a los trabajadores de la mudanza subir nuestros muebles por los escalones de entrada hasta nuestra nueva casa. En nuestro antiguo departamento, en las afueras de la ciudad, esos muebles parecían enormes, compactados en una lata de sardinas. Fue difícil incluso maniobrar para sacarlos a través de las habitaciones y bajar las escaleras del edificio. Aquí, en los suburbios, nuestra casa nueva es mucho más grande en comparación con el departamento, incluso se sentía que nos faltaban cosas para que la casa no se viera vacía, tanto así que había eco en la mayoría de las habitaciones. El único problema que tengo es que todas las casas son más o menos iguales, pero no es algo que realmente llegue a molestarme. Tomé a James de la muñeca, quité su mano de mi trasero y le di una sonrisa tímida. Nuestra fase de luna de miel en realidad nunca terminó, nos hemos sentido muy cómodos el uno con el otro desde que empezamos a salir, y esto se reforzó aún más después de nuestra boda. La verdad es que no me imagino que en algún momento se pueda terminar. ¿Esto te parece demasiado?, pregunté, apoyando mi cabeza en su hombro. Siento que la casa es demasiado grande para solo nosotros dos. ¿Te parece grande por ahora?, murmuró, y pude sentirlo sonreír. Nunca habíamos hablado de formar una familia, simplemente porque parecía algo implícito. Siempre podíamos leernos la mente el uno al otro. Yo sabía que él quería tener hijos lo antes posible, pero también sabía que él sabía que yo quería esperar un poco más, y él lo respetaba. Era inevitable, pero no una prioridad ahora. Miré a mi alrededor. Siempre me parecieron un poco espeluznantes los barrios como este, parecían simulados y carentes de vida real, pero este no. De alguna manera, aunque todas las casas son, como ya dije, más o menos iguales, cada una me parecía que tenía un toque diferente. Lo suficientemente pequeño como para que no llame la atención demasiado, pero lo suficientemente notorio como para darle una personalidad diferente a cada construcción. La casa a nuestra izquierda parecía vacía, con un colorido cartel de «Se vende» en el césped, pero la que estaba a nuestra derecha estaba llena de vida. Las ventanas estaban adornadas con flores de color rosa brillante que se desbordaban de varias macetas, y el patio estaba salpicado de juguetes de niños. Incluso ahora había niños afuera, un niño que parecía tener unos 12 años empujando a una niña más pequeña en un columpio amarillo. Sus risas llenaban el aire. «Hola», gritó una voz alegre. Me di vuelta y vi a una mujer que caminaba hacia nosotros con una sonrisa radiante en el rostro. Era hermosa y joven, tal vez de mi edad o un poco más joven, con el cabello rubio atado en una cola de caballo impecable. Sus pantalones le quedaban perfectos, acentuando sus curvas femeninas, y su blusa estaba arremangada alrededor de su vientre de embarazada. Un segundo después, me percaté de que inconscientemente había cruzado los brazos, sintiéndome algo insegura. «Hola», respondió mi marido, sacándome de mi estupor. Me di cuenta de que la mujer sostenía un plato humeante envuelto en papel aluminio. «Supongo que ustedes son los nuevos vecinos, ¿no?», preguntó ella, con una sonrisa aún más brillante, dejando al descubierto sus dientes perfectamente blancos. «Sí», dije, sin querer que pensara que era grosera. «Soy Abigail, él es James. Estamos muy emocionados, este es un vecindario encantador». «¿Nosotros también?». Mi marido y yo nos alegramos mucho al saber que una pareja joven se iba a mudar aquí. «Es realmente el lugar perfecto para criar una familia», dijo con evidente experiencia, mirando a sus hijos y luego a nosotros. «Nosotros todavía no tenemos hijos», dije, con una risa nerviosa burbujeando en mi garganta. «Entiendo, no hay problema», exclamó. Su sonrisa pareció vacilar, pero fue tan breve que fue casi como si se tratara de un error. Levantó el plato que tenía en las manos. «Cazuela de atún». James lo recibió, e hizo una pequeña reverencia en agradecimiento. Luego, levantó un poco el papel aluminio y lo olió. «Huele delicioso». «Muchas gracias, y, por cierto, aún no sabemos tu nombre», dije, inclinándome hacia mi marido para mirar el plato. La mujer abrió la boca, pero no le salieron palabras.
Esperé a que respondiera. Cariño, dijo una voz ronca desde la puerta de la casa del vecino. Parecía casi anormalmente alta, no como si estuviera gritando, sino como si su voz se amplificara de alguna manera. La mujer volvió a sonreírnos en tono de disculpa. Tengo que irme, dijo, apoyando las manos sobre su barriga. Pero tenemos que reunirnos pronto. James y yo solo tuvimos tiempo de asentir antes de que ella se diera la vuelta y caminara rápidamente hacia quien supuse que debía ser su marido. Vi que algo se movía en el segundo piso de su casa, las cortinas celestes se abrían. Miré hacia arriba y me encontré con los ojos de otros 2 niños. Parecían ser gemelas, de unos 4 o 5 años. Una de ellas saludó con la mano. La otra solo nos miraba. Al principio, la noche me pareció aún más tranquila cuando salí a dar una vuelta, casi de manera inquietante. El aire se sentía pesado y extraño. Mis zapatos, que tenían un pequeño tacón, resonaban contra el pavimento. De pronto, lo que me pareció un grito ahogado, proveniente de la casa de nuestros vecinos, cortó el silencio. Me quedé quieta, analizando si lo que había escuchado había sido realmente eso o solo lo había imaginado. Pero no, efectivamente, eran gritos. Alguien gritaba con bastante fuerza, pero al mismo tiempo parecía que intentaba contenerse para hacer menos ruido, tratando de cortar el sonido. ¿Qué carajo?, murmuré, mitad por curiosidad y mitad solo para escuchar una voz humana. Me acerqué a la puerta de su entrada despacio, mientras todavía escuchaba algunos gritos, cada vez más controlados, pero que evidentemente provenían de esta casa. Y, manteniendo aún algo de escepticismo, toqué la puerta 3 veces, secándome las palmas sudorosas sobre los muslos en mis pantalones. Ya empezaba a arrepentirme de haber venido hasta aquí, sintiéndome tonta por perturbar su noche si en realidad no creía estar completamente segura de lo que había escuchado, incluso aunque lo estuviera, no sé, no me parecía que tuviera sentido. Mientras esperaba, eché un pequeño vistazo a las cosas que se encontraban a la vista. Hasta el porche estaba impecable, la pintura blanca parecía nueva e incluso las muñecas y los coches de juguete esparcidos contra la barandilla parecían ordenados. Oí pasos y la puerta principal se abrió un poco. Apenas lo suficiente como para que alguien pudiera mostrar su cara a través del espacio. Vi el rostro de un hombre, con la mandíbula cuadrada y cubierto de barba bien poblada. «Buenas noches, Abigail», me saludó. «Hola», dije, y mi voz sonó mucho más suave de lo que pretendía. «Buenas noches». Me pareció oír algo, como un grito, no estoy segura. «¿Está todo bien?». Dudó un momento y luego sonrió. Parecía un poco forzado. Abrió la puerta un poco más y tuve que contenerme para no estremecerme. Su camisa blanca estaba manchada con gotitas de sangre, roja y fresca. Había un niño aferrado a su pantalón, un niño pequeño que no reconocí. «Está todo bien», me dijo, mientras le acariciaba el pelo al niño distraídamente. «Mi mujer está a punto de dar a luz». «Oh, lo siento», exclamé, parpadeando en estado de shock. Parecía increíblemente tranquilo, considerando las circunstancias. «¿Deberíamos llamar a alguien? ¿Una ambulancia?» «No», dijo rápidamente, y su sonrisa se desvaneció un poco. «No, está bien. Gracias por tu preocupación. No es su primer rodeo, por así decirlo». Se rió entre dientes con rigidez. «Oh, entiendo, bueno, Felicidades, felicidades para ti y felicítala a ella también», estaba divagando, no estaba segura de qué debía decir en un momento como este. «Lo haré». Parecía mirarme de arriba a abajo y un escalofrío me recorrió la espalda. «Bueno, que tengas una linda noche. Y, estamos muy contentos de que te hayas mudado». Cerró la puerta y lo oí caminar apurado, alejándose de ella. Yo me quedé ahí, aún procesando un poco lo que acababa de escuchar. De pronto, vi un trozo de papel de cuaderno, arrugado y doblado, que salía lentamente por debajo de la puerta. Luego de que salió por completo, escuché nuevamente pasos alejándose, aunque estos no parecían tan apurados. Cogí el papel, algo confundida aún, mientras otro grito resonaba en mi cabeza. Lo desdoblé lentamente,
sosteniéndolo bajo la luz del porche y entrecerrando los ojos para descifrar lo que decían los temblorosos garabatos del crayón rojo. Mamá hace muchos bebés. Y una carita feliz dibujada debajo. Solo una semana después, recibí una llamada en el teléfono de casa. Estábamos esperando a que nos trajeran algunos muebles nuevos que habíamos comprado, así que salí del baño y corrí a la cocina, con una toalla alrededor de mi cintura y el cabello goteando agua tibia por mi espalda. Hola. Dije al auricular, agarrando el teléfono con una mano mientras sostenía la toalla con la otra. Tuve una sensación extraña, de alguna manera ya sabía quién sería. Hola, Abigail. Su voz sonaba tan alegre como el primer día que nos mudamos, como una campanilla que tintinea colgando de la puerta de una tienda. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, respondí frunciendo el ceño involuntariamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? ¿Qué? Su voz sonaba genuinamente confundida, pero solo por un segundo. Oh, el bebé está bien. Es un milagro de la vida, ¿no? Sí, es un milagro, me alegro mucho por ti. Sí. Bueno, mira. Me gustaría invitarte a ti y a tu marido a que vinieran esta noche a una reunión. Voy a preparar una cazuela de atún. ¿Qué te parece? ¿Pueden venir? Tragué saliva. Había algo en ella que empezaba a ponerme nerviosa, algo en lo alegre que estaba apenas unos días después del parto, pero aún así no quería ser grosera, y no era que no me agradara. No quería dejar pasar a ninguna amiga, especialmente cuando vivían justo al lado. Por supuesto, dije, esperando que pudiera oír mi sonrisa educada. Estaremos allí. Apreté contra mi pecho mi Tupperware de galletas mientras James me guiaba por los escalones de la entrada. Recé para que no se dieran cuenta de que eran compradas en una tienda, aunque estaba segura de que no dirían nada incluso si lo notaran. James dio algunos golpecitos a la puerta, luego chasqueó la lengua y con su dedo rascó un poco de la vieja pintura blanca que se descascaraba justo a un lado de la mirilla. Parece que necesitan una nueva mano de pintura aquí, ¿crees que debería ofrecerme? Cariño, eso es de mala educación, le dije, con una extraña sensación en el estómago. Algo no cuadraba, pero no estaba segura de qué era. Nuestra vecina abrió la puerta de golpe, sonriéndonos. Llevaba un vestido rosa floreado y un delantal blanco. Me alegro mucho de que hayan podido venir, pasen, todos están esperando en el comedor. No pude evitar mirar su barriga, que parecía casi tan grande como el día en que nos conocimos. Miré a mi marido, pero él no parecía haber notado nada y se limitó a sonreírme. Es cierto que no sabía mucho sobre el parto, pero sabía que la barriga se mantenía grande al menos durante unos días. Seguramente su cuerpo todavía no se había recuperado. Su comedor era más grande que el nuestro, o tal vez era solo por la forma en que estaba decorado. Era minimalista, los únicos objetos personales que podía ver eran más juguetes. En su larga mesa de comedor solo había 6 lugares puestos. Una niña pequeña estaba sentada en uno de ellos, jugando tranquilamente con una muñeca Barbie, y una adolescente estaba sentada a su lado, mirándonos con el ceño fruncido. No reconocía a ninguna de las dos. Esta pareja parecía tan joven. ¿Cómo podían tener ya a una hija adolescente? Supongo que algunas parejas empiezan temprano. Había asumido que reunión significaba que habría más gente, pero me sentí culpable por asumir eso. Estaban tan ansiosos por pasar tiempo con nosotros, tal vez simplemente no tenían muchos otros amigos, especialmente con tantos niños corriendo por ahí. Frente a los niños estaba sentado su marido, sonriéndonos. Parpadeé. No se parecía al sujeto que recordaba. ¿Acaso su marido no era moreno? El pelo de este hombre era de un castaño más claro, casi rubio oscuro, y su rostro parecía más suave. Debía ser solo la iluminación, me dije. Seguramente en la oscuridad, sus rasgos se veían sombríos y más severos. La mujer empezó a trabajar de inmediato en la cocina y James y yo nos sentamos. Me quedé mirando la copa de vino que ya estaba delante de mí. El líquido rojo oscuro me recordó de repente aquella noche, la sangre salpicada en la camisa del hombre. James empezó a charlar con el marido,
pero yo no podía seguirle el ritmo. Me quedé mirando fijamente la copa, haciendo girar el vino y observándolo mientras recorría el borde de la copa. Estaba muy oscuro, casi negro. Ni siquiera sabíamos los nombres de esas personas. Siempre fuimos tan groseros que nunca les preguntamos. ¿Eso fue un error? Metí el dedo en el vino y saqué una pequeña mosca que seguía zumbando desesperadamente. Miré a mi alrededor rápidamente y la dejé caer al suelo, sin querer avergonzar a nuestros anfitriones. «¡Qué casa tan bonita!», decía James, y yo sonreí y asentí como si hubiera estado escuchando. «Sí», interrumpí, y luego dudé. «Perdóname, pero he olvidado tu nombre». La sonrisa del hombre no vaciló. «Joseph», dijo felizmente. «No hay necesidad de disculparse. Soy Joseph. Y tu esposa es...». «La cena está servida», gritó la mujer, interrumpiéndome. Sostenía un plato grande que desprendía un ligero aroma a pescado y lo depositó con un gesto elegante en el centro de la mesa. «Gracias a Dios, Linda, me muero de hambre». Joseph se metió la servilleta en la camisa y cogió el tenedor y el cuchillo, sujetándolos con ambas manos como si fuera una caricatura. Miré a James, buscando cualquier rastro de confusión. Pero no encontré ninguno, solo una sonrisa educada. «Este es el plato favorito de los niños», nos dijo, luego de tomar el plato de mi marido de la mesa para servirle. «¿Cuántos hijos tienes?», pregunté. «Aquí tienes», dijo ella, mientras se inclinaba sobre la mesa extendiendo su mano para colocar el plato frente a él. Cuando se inclinó, su rostro quedó cerca del mío. Pude ver que su piel parecía brillar alrededor de sus ojos, como si estuviera húmeda. Luego de dejar el plato en la mesa, dijo: «Los niños grandes necesitan seguir comiendo para crecer». James se rió nerviosamente, la primera señal que recibí de él de que algo andaba mal. «Abigail también me dice eso». Joseph se rió a carcajadas, golpeando la mesa con los puños. Vi cómo el adolescente se sobresaltaba y la niña soltó su Barbie. Sus expresiones no eran claras, ambas trataban de no desmoronarse. Era una mezcla entre incomodidad y miedo. Ni siquiera levantaban la mirada. Un hombre con mi sentido del humor gritó, y no paró de reír. «¿Qué nos has traído?», preguntó la mujer al cabo de un momento, señalando con la cabeza el Tupperware y teniendo que levantar la voz para hacerse oír por encima de la risa de su marido. Tragué saliva. «Son galletas con chispas de chocolate». «Muy bien», dijo ella. Tomó el Tupperware con ambas manos y lo miró con atención, sin destaparlo, solo lo giró frente a sus ojos. Como si buscara algo oculto en él. Eso me hizo sentir aún más nerviosa. James lo notó y colocó suavemente su mano sobre mi rodilla. La mujer se levantó de la mesa y se llevó las galletas a la cocina. Al cabo de unos pocos segundos volvió sin las galletas, pero a cambio traía otro plato ya servido. Se detuvo justo a mi lado y se quedó quieta ahí, casi como esperando a que volteara a verla para continuar moviéndose, como cuando un niño espera quieto a que lo mires para mostrarte algo. En cuanto me giré, se acercó y dejó el plato lentamente. «Espero que te lo comas todo», me dijo la mujer, inclinándose tanto hacia mí que sus rizos rubios caían sobre mi hombro. Olía a perfume y un poco a pescado. Ahora que estaba cerca de mí, pude ver claramente que, de hecho, tenía la cara mojada. «Perdón si la porción fue un poco generosa», dijo. Hizo una pequeña pausa mientras retiraba el plato limpio que estaba desde antes en mi lugar. «Me he acostumbrado a servir así. Cuando estás embarazada tienes que comer por dos». Miré la comida que había puesto delante de mí. De cerca olía aún más a pescado, nada que ver con la primera que nos había dado. Tomé el tenedor y hurgué en una esquina del plato. Una espina de pescado sobresalía hacia mí, como si quisiera atacarme. Larga, delgada y afilada. Después de esa cena. Francamente no hice mucho esfuerzo por acercarme. Tampoco los evitaba, si los veía afuera en su patio o por la calle siempre era cortés con ellos, pero aún me sentía profundamente incómoda, de una manera en la que no me gustaba pensar. Aún así, me dije a mí misma que no eran ellos,
que simplemente habíamos estado ocupados, estresados por la mudanza y otras cosas de la casa y el trabajo que se debían resolver. James había empezado su nuevo trabajo en la ciudad, iniciando la construcción de un nuevo centro comercial, y yo tenía una entrevista importante por delante. Así que simplemente no tenía mucho tiempo para pensar en nuestros vecinos. En cualquier caso, no era una tarea sencilla. Creo que ninguno de ellos dos dormía mucho durante la noche. El llanto de un bebé comenzaba a sonar en la madrugada, a veces durante toda la noche. Muchas veces nos mantuvo despiertos e inquietos durante varias horas. También me desconcertaban durante el día. Un lunes, antes de que James llegara a casa, vi a un hombre en el jardín jugando con algunos de los niños. Los perseguía alrededor de los columpios, dando vueltas y vueltas, y ellos gritaban de alegría. Mi curiosidad me venció. Supuse que sería algún familiar suyo. ¿Tal vez un tío? ¿O un niñero? Sabía poco o nada sobre esta familia, y pensé que eso era lo que me ponía tan nerviosa. Tal vez si supiera más, me sentiría cómoda viviendo junto a ellos. Antes de poder detenerme, salí y los miré jugar por un momento más antes de hablar. Hola, grité y los cuatro se giraron para mirarme. Hola. Soy Abigail, vivo al lado. Perdón por ser entrometida, solo me preguntaba. ¿Cuál es tu relación con la familia? El hombre me sonrió como los demás, ampliamente. De cerca parecía incluso mayor, tal vez de unos 30 años. Debía ser algún pariente. No lo lamentes, Abigail. Soy su hijo. Nos alegramos mucho de que te hayas mudado aquí. Después de eso, me alejé aún más de los vecinos. Estaba segura de que había una explicación lógica para todo esto, pero si pensaba demasiado en ello, sentía que mi cerebro iba a explotar. Un par de noches después, James ya estaba cansado. Eso es todo, murmuró contra mi hombro, apretándome por detrás. Voy a salir. Gemí, me di la vuelta y junté nuestras narices. Incluso con los ojos viscos, podía ver sus ojeras y su pelo de punta por dar vueltas en la cama. No lo hagas, cariño, susurré con voz ronca. No pasa nada, no es culpa de ellos. Seguro que pueden hacer algo, argumentó, mientras se tallaba un ojo con la mano. Dios mío, casi se oye más ruido con las ventanas cerradas. ¿Cuántos bebés crees que tengan ahí? Me detuve, pensé en su pregunta, y escuché. No me había dado cuenta, pero tenía razón, el llanto no sonaba como el de un solo bebé, sino como el de todo un coro. Puedo ir yo si quieres, murmuré, pero él negó con la cabeza. No, está bien. Iré yo. La última vez fuiste tú. Levantó las sábanas y se puso de pie, buscando sus pantalones junto al buró. Me senté y lo miré vestirse, y una vez que me besó, bajó las escaleras y escuché abrirse la puerta de la entrada, me levanté para mirar con los ojos vidriosos por la ventana del dormitorio. Esa noche llovía. La lluvia no era muy fuerte, pero era la primera vez que llovía desde que nos mudamos. La casa de los vecinos parecía mucho más vieja de lo que era, casi como una casa embrujada. En la oscuridad y con la tormenta, cuando un rayo la iluminaba un instante, parecía casi en ruinas. Observé a mi marido caminar sobre el barro, sonriendo por lo ridículo que se veía llevando nuestro paraguas violeta. Lo vi subir los escalones de la entrada, sacudiéndose el agua y llamando a la puerta principal. Lo recuerdo con tanta claridad. No fue un sueño. Recuerdo que llamó a la puerta y, de repente, la puerta principal se abrió tan rápido que no parecía natural. No vi quién estaba detrás, pero vi un destello de luz brillante y escuché un disparo ensordecedor. Lo vi dar algunos pasos hacia atrás, tropezando con los escalones y cayendo al suelo sobre el lodo. Tenía el pecho destrozado, la sangre y las vísceras estaban esparcidas desde la entrada y a través de las escaleras. El cuerpo tibio de mi esposo todavía se retorcía. Recuerdo que me quedé mirando, temblando, en completo shock. Recuerdo que vi cortinas que se abrían con el rabillo del ojo, pero no podía apartar la vista de su cuerpo. Recuerdo que todo se volvió negro, como si la estática se apoderara de mi visión, y caí. Estaba rodeada de rojo.
carne roja y sangre, y una sustancia blanca y pegajosa. Estaba desnuda y mojada, y no podía moverme, todas mis extremidades estaban apretadas contra mi cuerpo. Sentí un tirón, que me jalaba, que me succionaba hacia el enrojecimiento y la oscuridad. Oí una voz de mujer, apagada y distante, que gritaba y sollozaba. No. No quiero, por favor. No quiero más. Vi una luz brillante y me desperté en mi cama, sin aliento y empapada en sudor. Mi marido se sentó a mi lado, despertado sin duda por mis gritos violentos. Me atrajo hacia su pecho, pero yo no dejaba de temblar. Está bien, fue solo un sueño, dijo, mientras me acariciaba el pelo. Pero no fue solo un sueño, lo vi. Lo había visto morir. Había sido tan real, tan vívido. Yo todavía estaba de luto, todavía en estado de shock, acurrucada en su regazo. No pudo haber sido un sueño. Ella me trajo un pastel al día siguiente. La esposa. James se había quedado en casa sin ir a trabajar para consolarme, profundamente alarmado por mi reacción a lo que él supuso que era un terror nocturno. Se ofreció a abrir la puerta, pero yo no quería que lo hiciera. No quería que volviera a acercarse a una puerta de entrada. Giré el pomo con manos temblorosas y allí estaba ella, con el pelo atado en una cola de caballo desordenada y sosteniendo un molde de tarta frente a ella. Ella todavía estaba embarazada. Ella me lo tendió, con una sonrisa brillante y amplia, pero con ojos llenos de disculpa. Quería disculparme por el ruido, dijo alegremente, inclinando la cabeza. Espero que no te haya mantenido despierta, a veces es tan difícil con los recién nacidos, tú más que nadie lo entenderías. No tengo hijos, dije sin rodeos, mirando la tarta. Debía ser de cerezas, era roja, muy roja. ¿Recuerdas? Reafirmé. Ella me miró parpadeando. Oh, sí, por supuesto. Me tendió la tarta y la puso en mis manos. Por favor, tómala. La sostuve con cuidado. Estaba muy rojo por dentro. Como el rojo de mi sueño. Como el rojo de las entrañas de mi marido. Me distraje un segundo y cuando volví a mirarla, ella seguía sonriendo, pero tenía lágrimas corriendo por su rostro y goteando de su barbilla. La miré extrañada, sin entender nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy fantástica, querida. Sin previo aviso, abrió los brazos y me atrajo hacia sí, abrazándome con fuerza, mientras el molde de tarta se desmoronaba entre nosotras. Estamos tan contentos de que te hayas mudado. Oí un sonido, como de agua goteando, y me encogí cuando algo húmedo tocó mis piernas. Me aparté y miré hacia abajo para ver un líquido goteando por sus muslos, ligeramente rosado y pegajoso. Oh no, tú, balbuceé. Ella arqueó las cejas inquisitivamente, luego se miró y pareció sonrojarse. Oh, Dios mío. Sí. Debes disculparme. Me dio otra sonrisa, tan amplia que parecía que podría doler, mientras seguía llorando en silencio. Parecía mayor que antes. Lo siento mucho. Una vez más. Lo siento mucho. Se suicidó un par de días después. Yo lo vi. Sentí la necesidad de mirar por la ventana de nuestro dormitorio alrededor de las 5 de la mañana, justo antes del amanecer. La vi parada en el techo de su casa. Parecía mirarme directamente a los ojos antes de caer en picada. Bajé corriendo las escaleras lo más rápido que pude, saltando los escalones y casi tropezando. Cuando salí, todo parecía diferente. La casa parecía distinta, vieja, como si nadie hubiera vivido allí en años. El jardín estaba cubierto de maleza, la hierba se tragaba los juguetes de los niños y las flores rosas de las macetas estaban marchitas y marrones. El porche estaba sucio y lleno de cosas, como si una pareja de acaparadores hubiera vivido allí. Los paramédicos llegaron después de que llamé al 911 y a la policía, y me di cuenta que era la primera vez que veía a alguien más que a nosotros y a los vecinos en esa calle. Me dijeron que era bueno que hubiera llamado, porque nadie más lo habría hecho. Cuando pregunté qué significaba eso, simplemente me miraron sin comprender.
Aquí no vive nadie más, señora, me dijo uno de ellos, como si fuera obvio. Me quedé mirando su cuerpo hasta que se la llevaron. Se veía diferente. Se veía vieja. Aún así, podría haber jurado que vi su barriga crecer. Escuché que no habían podido identificarla mientras cerraban la cremallera de la bolsa negra para cadáveres. Eso fue hace unos meses. Nos mudamos de nuevo a nuestro apartamento más cerca de la ciudad, aunque aquí estamos algo apretados, nos sentimos mucho más cómodos. He estado yendo a terapia, tratando desesperadamente de averiguar si lo que presencié fue real o pura locura. Mi terapeuta parece pensar que fue estrés. De alguna manera, mi marido también lo cree. Como si él no hubiera estado allí. Como si no hubiera visto lo que yo vi. Parece diferente. He notado cosas. Como que el lunar que tenía en la parte posterior de la muñeca ya no está, y que su cabello, que antes era muy liso, ahora está un poco rizado. No puedo sacarme de la cabeza la imagen de él esa noche, con el cuerpo destrozado y empapado en sangre, con los ojos todavía abiertos. He estado vomitando todas las mañanas, pero no me haré la prueba. Tengo miedo de confirmar lo que ya sé.